15 de septiembre de 1810. Es de madrugada. Un sacerdote rompe el silencio con el sonido de una campana. Pero lo que casi nadie sabe es que ese grito no era exactamente de independencia. No al principio. Lo que comenzó esa noche no fue una revolución organizada. Fue una explosión social que estuvo a punto de convertirse en una guerra racial. Y durante 11 años, México estuvo al borde del colapso total. Hoy vas a descubrir por qué el movimiento estuvo a punto de fracasar 3 veces. Cómo los líderes insurgentes tenían visiones totalmente distintas de país. Y por qué la independencia se consumó gracias a un antiguo enemigo. Esta no es la versión escolar. Esta es la historia real del nacimiento de México. ¡Educándote! Antes de hablar de independencia, debemos entender el sistema que gobernaba el territorio llamado Virreinato de Nueva España. Fundado en 1535 tras la caída de Tenochtitlán por las fuerzas de Hernán Cortés. Nueva España no era una colonia pobre. Era una joya imperial. Producción masiva de plata. Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí. En el siglo XVIII, más del 60% de la plata mundial provenía de este territorio, pero la riqueza no estaba distribuida. Sistema de castas. Peninsulares, máximo poder. Criollos, mestizos, indígenas, afrodescendientes. Aquí nace la primera tensión profunda. Los criollos eran ricos, pero políticamente invisibles. Y eso generó algo más peligroso que la pobreza. Resentimiento. La bomba internacional. La independencia de México no comenzó en México, comenzó en Europa. En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte invade España. El rey Fernando VII es capturado. Napoleón coloca a su hermano José Bonaparte en el trono. Esto crea un vacío de poder. Y aquí surge la gran pregunta. Si no hay rey legítimo, ¿quién gobierna Nueva España? Los criollos ven una oportunidad. Los peninsulares temen perder privilegios. La tensión política se convierte en conspiración. En Querétaro comienzan reuniones secretas. Entre los conspiradores, Miguel Hidalgo y Costilla Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez. Pero el plan es descubierto. Y aquí todo se acelera. El grito que cambió todo. 16 de septiembre de 1810. Hidalgo no estaba listo. El levantamiento estaba planeado para octubre. Pero al descubrirse la conspiración, decide actuar de inmediato. Se dirige al pueblo y lanza el evento conocido como Grito de Dolores. Lo impactante. El discurso original no hablaba directamente de independencia. Hablaba contra el mal gobierno y en defensa de Fernando VII. Era una rebelión ambigua, pero el pueblo lo interpretó como algo mayor. Miles se unieron en cuestión de días. No era un ejército profesional. Era una masa popular armada con machetes, herramientas y palos. Aquí comienza algo peligroso. La violencia descontrolada. La primera ola. Caos y oportunidad. Toma de Guanajuato. La alhóndiga de Granaditas. El ejército insurgente supera los 80,000 hombres. Pero aquí ocurre el primer gran punto crítico. Hidalgo llega a las puertas de Ciudad de México. Y no entra. ¿Por qué? Los historiadores debaten. ¿Miedo a masacre? ¿Falta de disciplina? ¿Presión de Allende? Dudas personales. Esa decisión cambia el rumbo de la guerra. En 1811, Hidalgo es capturado y ejecutado. Su cabeza es exhibida en Guanajuato. Parecía el fin, pero era solo el inicio. El genio estratégico, Morelos.
aparece el verdadero arquitecto político de la independencia, José María Morelos. A diferencia de Hidalgo, militar disciplinado, estratega brillante, pensador político claro. En 1813 convoca el Congreso de Chilpancingo. Presenta el documento Sentimientos de la Nación, Ideas Revolucionarias, América Libre e Independiente, Soberanía Popular, División de Poderes, Fin de las Castas, Abolición de la Esclavitud. Aquí México deja de ser solo rebelión, se convierte en proyecto de nación. Pero en 1815, Morelos es capturado y ejecutado, y el movimiento entra en su etapa más oscura. La guerra que nadie cuenta. Entre 1815 y 1820, la independencia sobrevive en forma de guerrilla. El líder más importante, Vicente Guerrero, resiste en el sur, pocos hombres, pocos recursos, pero resistencia absoluta. Mientras tanto, en España ocurre algo decisivo. Revolución Liberal de 1820. Se reinstala la Constitución de Cádiz. Y aquí ocurre el giro inesperado. El enemigo que se volvió aliado. Un coronel realista decide cambiar de bando. Agustín de Iturbide. Hasta entonces había combatido a los insurgentes, pero entiende que España debilitada no podrá sostener el control. Se reúne con Guerrero y proclaman el Plan de Iguala. 3 garantías: religión, independencia, unión. Nace el ejército trigarante. El 27 de septiembre de 1821 entra triunfante a la capital. México es oficialmente independiente. El nacimiento complejo de una nación. Pero la historia no termina aquí. México no nace como república, nace como imperio. En 1822, Iturbide se corona emperador. El país entra en inestabilidad. La independencia fue solo el primer capítulo de una nación que aún estaba aprendiendo a existir. La independencia de México no fue perfecta, no fue pura, no fue lineal, fue contradictoria, fue sangrienta. Fue estratégica, fue accidental y fue inevitable. México nació no en un solo día. Nació durante 11 años de guerra, traiciones, visiones opuestas y decisiones imposibles. Y todo comenzó con una campana en la madrugada. Si te gusta este tipo de contenido histórico profundo sobre México y los grandes momentos ocultos del mundo, suscríbete. Porque la historia que no te contaron, la contamos aquí.